En Chile, la inclusión de derechos de las disidencias sexuales ha sido una lenta y laboriosa tarea. Bien lo saben quienes han impulsado el proyecto de ley que busca incorporar a personas trans y no binarias en la protección de la salud menstrual. Sin embargo, lo hicieron por un camino cargado de polémica, como fue optar por el término personas menstruantes, en lugar de solo hablar de mujeres. El debate quedó servido, lleno de fake news por lo demás, pero que nos ayuda a confrontar opiniones sobre cómo los términos ayudan o no a incluir y hasta qué punto expanden o restringen espacios y derechos. Por eso, la pregunta amarilla del día de hoy es: ¿estuvo bien planteado el término para elaborar el proyecto de ley? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al programa La Pregunta Amarilla. Un programa de debate en el que podemos no estar de acuerdo con lo que se dice, sin embargo, daríamos nuestra vida por el derecho a decirlo. Hoy estamos con Noemí Hervada, que es divulgadora de maternidad y lactancia y autora y activista feminista. Y también estamos con Ire, que es activista trans masculino no binaria y que es parte del colectivo Memoria Trans Masculina. ¿Cómo están? Muy bien. Contento. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar también. Entonces yo les voy a hacer la pregunta amarilla del día de hoy. ¿Es correcto entonces el término persona menstruante usado en este proyecto de ley? Sí. No. Perfecto. Partamos entonces con Ire, que dio una respuesta positiva. Yo pienso que el nombre está bien, porque cuando hablamos de políticas públicas, más que intentar categorizar, intentamos acotar. Y en esta situación, el término personas menstruantes es aquello que engloba a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempos. Considerando que no todas las personas menstruantes se identifican a sí mismas como mujeres. Perfecto. Noemí, no entonces. ¿Por qué no? No, porque como cada persona se quiera identificar o se quiera sentir, es libre, todos somos libres de sentir lo que queramos y de poder expresarnos. Ese es un derecho, una libertad que hemos luchado mucho para tener, ¿no? La de expresarnos como queramos, pero la realidad es que las personas que menstruan son las personas que nacen con los cromosomas XX, es decir, mujer. Las mujeres somos las personas que tenemos una categoría biológica que además nos ha costado mucho reconocer en las leyes la no discriminación por motivo de nuestro sexo. Entonces, independientemente de cómo cada persona quiera sentirse o cómo se quiera identificar y si se siente más o menos cómoda, eso sería otro tema, la realidad es que eliminar de nuestras leyes la palabra mujer, el concepto mujer y la categoría jurídica mujer es un problema para las propias mujeres, porque de hecho todavía estamos trabajando, el feminismo lleva muchos años trabajando para conseguir los derechos de las mujeres, porque no somos un colectivo, no somos un grupo al que hay que cuidar, somos el 52% de la población y seguimos sufriendo opresión por nuestro sexo. Todo el neolenguaje que pretende al final borrar la categoría jurídica mujer, al final es desviar el sujeto político del feminismo. El feminismo trabaja por la liberación de la opresión que tenemos las mujeres y las tenemos por nuestro sexo, independientemente de cómo lo expresemos. Una persona que nace con los cromosomas XX, la que tiene la capacidad de menstruar, de gestar, de parir, de amamantar, su categoría es mujer. Lo que el feminismo lucha es para que el género, que es cómo se expresa o cómo culturalmente, socialmente se nos ha relegado a los que nacen mujer para hacer unas cosas y a los que nacen hombres para hacer otras, sea eliminado. Cuando lo que hacemos es darle la razón a este neoliberalismo, a este neolenguaje, a toda esta política queer de vamos a legislar sobre los sentimientos de algunos tipos de personas, lo que estamos haciendo al final es borrar la identidad jurídica de las mujeres. Así que no todas las personas que menstruan se sentirán mujer, pero lo cierto es que si menstruas, tus cromosomas son XX, significa que eres una hembra de la especie humana y la categoría que ya existe para este grupo, que es más de la mitad, es mujer.
Noemí, el proyecto de ley lo habrías hecho, ¿de qué manera entonces? ¿Habrías citado a cada una de las categorías de personas que menstruan, como incluyendo el término mujeres, entendiendo mujeres Yo por... creo que cada colectivo tiene que luchar por sus propios intereses, evidentemente, pero vuelvo a repetir, es que las mujeres no somos un colectivo, somos el 52% de la población y lo que no puede ser es que para no herir la sensibilidad de un colectivo acabemos eliminando la entidad jurídica de más de la mitad de la población. Entonces, lo que no haría, desde luego, sería eliminar la palabra mujer. Si junto al concepto mujer se quieren añadir y personas menstruantes, eso será algo que tendrán que solicitar pues, los colectivos que se sientan afectados. Desde luego el feminismo, porque lucha de verdad, es por el sujeto político que es el de las mujeres, las personas que han nacido con el sexo mujer, que independientemente de cómo se expresen y cuál sea su orientación sexual y cuáles sean sus gustos y sus formas de ir por la vida, que esté acorde o no al género que la sociedad nos ha marcado, sufrimos opresión por nuestro sexo, porque las mujeres no sufrimos opresión por cómo nos sentimos, sino porque nacemos mujeres. Y por eso hay más abortos selectivos por sexo. A esas niñas, a esos fetos, a esos embriones nadie les pregunta qué se sienten, pero cuando son niñas tienen más asesinatos, o sea, hay más abortos selectivos. Es decir, que la razón de la opresión de las mujeres es por el sexo, no por el género, y creo que ahí está el debate. Entonces, no hacemos un favor a esta lucha por eliminar la opresión si lo que hacemos es que desaparezca ya este concepto de mujer. En conclusión, entonces, al proyecto de ley, tú habrías puesto categorías, o sea, como habrías descrito a todas las personas que menstruan, incluyendo como a las personas que nacieron con vulva, vale decir mujeres, habrías puesto como una descripción más detallada respecto a todo este grupo de personas. Yo, como no soy jurista y no hago leyes, y yo represento solamente, o sea, yo estoy aquí como feminista, ¿no? Y las feministas abogamos por el sujeto político mujer. Yo, en mi propuesta, o sea, lo que diría es mujeres, porque las personas que menstruamos somos mujeres. Si hay personas que creen que necesitan un aporte más, pues que peleen por él, pero lo que no puede ser, repito, es borrar una categoría que no solamente estamos hablando de un sentimiento, hablamos de una categoría jurídica. Las leyes se basan en hechos y en ciencia, no en sentimientos. Y la realidad es que las personas que menstruamos somos mujeres. Ya. Bueno, Ire, ¿cómo contestarías a Noemi? Difiero. Primero, partiendo porque las categorías de sexo biológico no son únicamente dos. También existen personas intersexuales, hay personas intersexuales que menstruan, hay personas que se sienten mujeres y no menstruan, y difiero de que uno nazca mujer. Yo creo que uno nace con útero y esto no nos hace necesariamente personas menstruantes. Creo que el borramiento que ha vivido constantemente la comunidad trans ha hecho que sea dificultoso el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, y puntualmente cuando estamos hablando de políticas públicas de garantía de los derechos de las personas menstruantes, hablamos de derechos humanos, ya que los derechos menstruantes son derechos humanos. Y respecto de esto, no estoy de acuerdo con que diga mujeres, porque primeramente porque no todas las mujeres pueden menstruar, incluso si se trata de mujeres cisgénero. Hay personas que tienen menopausia antes, hay personas que por condiciones de salud no pueden menstruar, hay mujeres trans que no menstruan, por tanto la categoría mujer no estaría englobando a todas las personas menstruantes como sí personas menstruantes, lo cual es un término que bajo ningún punto va en una dirección de querer borrar al sujeto mujer, sino más bien de poder englobar a todas las personas que tienen la capacidad de menstruar, independiente sean o no mujeres. Creo que si bien tenemos algo en común es la invisibilización que hemos sufrido por parte de como el sujeto hombre heterosis dentro de la sociedad, más negarnos entre nosotros no me parece que llegue a un buen puerto, y siento que cuando hablamos de una política pública que habla de dignificar
la menstruación y cómo tenemos acceso a los cuidados de esta misma, debemos hablar de cuerpos o personas que menstruan. Si en el presente hay personas que pueden autoidentificarse como hombres o legalmente tienen su DNI como hombres y menstruan, deben tener acceso a estar incluidos dentro de esta política pública, y la idea es que no quedemos nuevamente en el desamparo de la legislación, que es lo que constantemente nos pasa a las personas trans. Bueno, lo primero, la intersexualidad no es una norma, es una anomalía biológica. Es como si dijéramos que ahora las personas con síndrome de Down, porque tienen una alteración en un cromosoma, son otro tipo de especie. O sea, el ser humano es binario. Y es que negarlo es no tener ninguna base para sentarnos a debatir. Es decir, en la especie humana hay macho y hay hembra. Y eso es lo que hace posible que sea una especie. Entonces, el binarismo es la base de nuestra biología. Las personas intersexuales no son un tercer sexo, son una anomalía dentro del sexo y además son una cantidad anecdótica. Es como si ahora dijéramos que las personas que en la época de la talidomida, que nacieron un montón de bebés sin brazos y sin piernas, pues ese fallo, por así decirlo, en genético por el que estas personas nacieron sin algunos de sus miembros serían otra especie y serían otra cosa que no son ni macho y hembra. La realidad es que la normalidad biológica es que somos machos o somos hembras. Y las hembras de la especie humana somos mujeres. Tenemos derecho a llamarnos así. Y sí nacemos mujer, es decir, nadie nos asigna un sexo. Tu sexo no está en tus genitales, no está en tu útero. Tu sexo está en todas las células de tu cuerpo. Tu sexo, si tuvieras que ponerte un tratamiento médico, necesitarás decir no el sexo con el que tú te identificas, o el género, en este caso con el que tú te identificas, sino el real, porque va a afectar a tu tratamiento, va a afectar a cómo metabolizas las medicinas. Si te quieren hacer un trasplante, tendremos que saber qué sexo real biológico tienes para saber y minimizar el riesgo de rechazo. Si quiero saber cómo detectarte un infarto, me interesa saber si has nacido hombre o mujer, independientemente de cómo te sientas y cómo te identifiques. Es decir, eso es una realidad. Y lo cierto es que la ley no puede legislar en base a sentimientos ni en base a cómo yo me siento. Así que aquí el tema de debate sería este. El género es una expresión que la cultura ha dicho que los chicos, los que nacen hombres, tienen unas determinadas características, atributos y libertades, y en este caso las que nacemos mujer tenemos una serie de limitaciones, de cargas y de roles. El feminismo lleva luchando para eliminar el género. Si ahora hacemos del género una categoría, estamos invisibilizando la lucha de tantos años de eliminar la opresión. Y en este caso, los trans masculinos, de hecho, tienen más espacio dentro del feminismo que fuera. Aunque lo cierto es que el feminismo no trabaja por los colectivos trans. El feminismo trabaja por el sujeto político mujer. Y el sujeto político mujer es toda aquella persona que ha nacido con el sexo biológico, porque la realidad es que el sexo no se puede cambiar. Podremos performar la apariencia, podemos tener tratamientos que modifiquen ciertas cosas, pero la realidad es que el sexo no se cambia. Y creo que un punto de partida para trabajar por los derechos humanos es partir de la realidad y no de misticismos, porque al final esto de no se nace hombre ni mujer me suena como hay angelitos y almas en el cielo y aterrizan en cuerpos y a veces se equivocan. Esto es una idea mística y religiosa, no es una idea científica. No podemos discutir en este momento qué significa hombre, qué significa mujer, o sea, se pueden dar argumentos, sí, pero en este momento como que el punto y el foco de discusión sería como cómo se nombraría el proyecto de ley considerando como todas estas diferencias que hemos tenido a través del tiempo, la invisibilidad tanto de personas que nacieron con útero como las personas trans. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber, en el caso de IRE, cómo podría eventualmente ayudar esta ley a personas que, por ejemplo, como es IRE, que es un hombre trans, en el momento, por ejemplo, que van al consultorio, porque es una persona menstruante, ¿o no? Sí, voy a hacer un paréntesis antes. Siento que es una falta de respeto referirse a las personas intersexuales como una anomalía. Creo que está totalmente fuera de lugar respecto de la conversación y no se habla de una especie diferente o de una tercerización, sino se está hablando de una realidad de muchas personas
que viven y que hasta el día de hoy tienen que enfrentar un montón de consecuencias de mucha violencia en sus corporalidades respecto a que se piense que solo se pueden hacer hembra o macho, ya que estas personas difieren de ambas categorías. Yo no he dicho que sean ellas una anomalía, he dicho que es una anomalía genética, igual que yo tengo miopía, que es una anomalía de mi globo ocular, es decir, no estoy hablando de que no es una etiqueta peyorativa, es una realidad biológica. Cierro paréntesis también. Gracias. Agradecería no ser interrumpido cuando estoy hablando y voy a responder a lo que me preguntaron. Respecto a cómo esto podría afectarnos al momento de acceder a la salud, si nos ponemos en el caso de que el proyecto de ley dice los derechos de las mujeres en lugar de personas menstruantes, ¿qué pasa cuando una persona cuyo DNI dice hombre necesita asistir a un consultorio o a un hospital para requerir productos de higiene menstrual? Y esto, más que un caso hipotético, lo planteo más bien desde las vivencias de mis compañeros, de mis compañeras, quienes muchas veces al momento de asistir a los lugares de atención de salud no encuentran personas capacitadas o se les niega derechamente el acceso porque ¿cómo tú vas a pedir una hora a la ginecóloga o al ginecólogo si tú eres un hombre? Entonces, aquí hay un conflicto porque si bien esta persona es un hombre con la capacidad de menstruar. Por tanto, debiese tener acceso a estas cosas. Por lo demás, también la idea de que se hable de personas menstruantes es para que no quedemos fuera, una vez más, las personas que solemos quedar fuera de todo lo que es en términos legislativos. Bajo ningún punto vendría siendo una idea de un borramiento de las mujeres, sino más bien el poder englobarnos. Para mí, el hecho de que diga personas menstruantes es un reconocimiento a mi identidad y es permitirme por primera vez después de mucho tiempo el acceso a la salud. ¿Por qué? Porque yo, aunque mi DNI diga que soy hombre, por ejemplo, podría de todas maneras seguir accediendo a los materiales de higiene menstrual, que es lo que vendría a legislar este proyecto. Por tanto, si esto dijera solo mujeres, las personas trans volveríamos a quedar fuera. El que diga personas menstruantes engloba no solo a las mujeres, sino también a los hombres trans, a las personas no conformes de género, a las personas no binarias. Y eso es lo importante. Lo importante es que ningún sujeto deje de estar bajo el amparo estatal. Como en el presente las personas trans nos encontramos excluidas en su mayoría de las políticas públicas, lo cual no nos permite en muchas ocasiones el acceso digno a la salud. Perfecto. Muchas gracias, Ire. ¿Alguna última respuesta, Noemí? Sí, que el debate no es derechos, o sea, esto no es un elegir entre los derechos de mujeres o derechos de las personas trans. Creo que esta es una trampa. Al final el patriarcado lo hace muy bien y quienes sufrimos siempre somos la otredad con respecto al hombre. De hecho, hemos estado viendo durante este debate, ¿no? Pues se han nombrado mujeres cisgénero, lo cual es un insulto. Esto sí es un insulto, porque las mujeres tenemos una categoría propia, no somos la otredad, somos una categoría propia. Somos, vuelvo a repetir, el 52% de la población. No somos los privilegiadas porque nos sentimos identificadas con nuestro sexo asignado al nacer. Somos mujeres. Ese tipo de etiquetas al final lo que hacen es relegarnos. Durante un tiempo fuimos la que salía del hombre, la otra, el sexo débil. Es decir, siempre hemos estado en referencia, nombradas en referencia al hombre.
nos ha costado mucho ser nombradas como lo que somos, y no es justo para las mujeres ser nombradas por nuestras capacidades. Las mujeres somos mucho más que nuestras capacidades, la capacidad de menstruar o de gestar, porque es que este debate además no aparece en el ámbito contrario. No hay ninguna ley que al hombre a la otra categoría biológica se le nombre como pene portante, próstata portante, ser eyaculante. Entonces siempre otra vez los espacios de las mujeres es el que tenemos que ceder. Y vuelvo a repetir, cada colectivo tiene el derecho y la libertad y por supuesto el ánimo de pelear para que su dignidad, sus derechos, su capacidad de vida sea lo mejor posible que pueda garantizar una política pública, pero no a costa de invisibilizar a las mujeres. Las mujeres llevamos cediendo nuestros espacios históricamente siempre. Cuando había discriminación por orientación sexual, las personas homosexuales, donde mejor se han sentido acogidos, ha sido en el ámbito de las mujeres. Las mujeres ya está bien de que tengamos que ceder nuestros espacios. Si hay que incorporar términos para nombrar la realidad de otros colectivos, fantástico, pero no negar la realidad de las mujeres. Bueno, ¿hay alguna otra respuesta a esto último que dice Noemí? Insisto, hablar de personas menstruantes no es bajo ningún punto un intento de borrar a nadie, sino más bien es poder nombrar de una manera precisa a los sujetos que queremos abarcar, que en este presente y respecto de este proyecto serían personas menstruantes. Bueno, vamos a hacer un cierre entonces a esta discusión para poder englobar todos los argumentos que se han planteado acá, y para eso vamos a hacer un minuto en el que la idea es que podamos como sintetizar y cerrar e intentar plantear a la audiencia cada uno de su perspectiva, ¿ok? Entonces partimos entonces con Ire, que fue también la persona que partió inicialmente. ¿Les parece? Sí, para cerrar me gustaría mencionar que las personas trans existimos, que merecemos un lugar de reconocimiento, que usar el término personas menstruantes vendría a ser lo más preciso respecto de políticas públicas, y me parece que el reconocimiento que se hace a las personas que nacimos con útero y no nos sentimos mujeres, en esta ley, mencionándonos como personas menstruantes, es un acto de reparación histórica para una comunidad que ha sido históricamente violentada e invisibilizada. Y también me gustaría mencionar que dentro de los feminismos, las personas trans existimos en una alianza con el feminismo, no estamos en contra, tenemos un objetivo en común, por más que tengamos muchas diferencias por medio. Perfecto, justo un minuto. ¿Noemí? El feminismo no es lo que cada uno quiera, el feminismo es una corriente ideológica y política que tiene un sujeto político y una agenda política. Igual que a nadie se le ocurriría decir que el comunismo es lo mismo o puede englobar al capitalismo, porque son corrientes definidas, el feminismo tiene un sujeto político y es la mujer. Y lucha por la libertad de la opresión que las mujeres tenemos por razón de nuestro sexo. Las mujeres somos oprimidas por nacer mujeres. El género es el mecanismo de opresión que ha generado el patriarcado para tenernos en esta jerarquía social y política por debajo del hombre. Nos ha costado mucho tener derechos reconocidos. Casi todos los países democráticos recogen la no discriminación por motivo de sexo, porque eso es la realidad, es lo que se puede legislar. No podemos legislar en cuanto a sentimientos, en cuanto a lo que yo pienso, lo que yo creo. Sí es un borrado de las mujeres, porque la prueba está que la palabra mujer no aparece. Así que más prueba que el hecho de que desaparezca la palabra mujer, pues no hay que argumentar mucho más, solo hay que leer ese proyecto. No estamos. Y este es el principio, luego viene el deporte, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Y eso se genera para otro debate, ¿cierto? Para otro programa nuevo. Así que les agradezco a ambas por haber participado en este debate, y muchas gracias también por acompañarnos en este programa, y gracias por, obviamente, participar. Y recuerden que pueden comentar y vernos en todas nuestras redes sociales, y también ver todo nuestro contenido en theclinic.cl. Nos vemos.
Muchas gracias. Un placer.